momentos en la historia, en la vida de cada uno, que es importante analizar o estudiar o ver qué está pasando en nuestras vidas, pero también son esos momentos donde uno se dice, de verdad tuve la educación que necesitaba, de verdad estoy donde quiero estar, de verdad comprendo todo lo que me dicen, lo que pasa, comprendo todo lo que leo, asimilo eso. Hay mucha gente que se repite como un lorito ciertas cosas, no sabe ni la información que está leyendo, a veces tocan de oído, te cuentan esto, te cuentan lo otro. De verdad que es importante que entiendas y sobre todo que interpretes y comprendas lo que lees para poder sacar tus propias conclusiones. Si no, vas a ser como muchas veces ha pasado en este país, arreado, como si fueras un animalito que te dicen anda por acá, anda por allá, tenés que ir allá. Es verdad que es muy importante la educación, la base de todo, para que luego entiendas lo que te dicen, para que comprendas y para que de verdad saques tus propias conclusiones y decisiones, no en base a lo que otros te dicen que tenés que hacer o tenés que opinar. Y eso pasa en todos, en todos los aspectos de la vida, no solamente a nivel político, que últimamente todo el mundo está como muy enojado. Te va a pasar en tu casa, en tu entorno, para que no te engañes, para que sepas dónde tenés que ir, qué querés hacer de verdad. Es muy importante que leas, que no aprendas de memoria. Ustedes saben que hay mucha gente, muchos niños, muchos adolescentes, que estudian de memoria, se preparan las clases en las universidades y en los colegios y dan de memoria la lección. Y luego le preguntas, ¿entendiste lo que dijiste? Pues no. Pero sin embargo a lo mejor sacan una buena nota porque lo han dicho de memoria. No es así, porque luego el día de mañana nos pasa factura la falta de educación, que es lo que nos está pasando hoy, que muchas cosas no se entienden, muchas cosas nos hacen perder el tiempo a muchos, la falta de comprensión y de preparación de algunos. Pero no solamente uno tiene la culpa también quien nos gobierna. Así que en este nuevo ejercicio que va a comenzar, tenemos que luchar para tener la educación que el Paraguay se merece. Arrancamos. Bueno, otra vez, buenas noches. Vamos a saludar a al compañero José Antonio Morales. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y a la doctora de la genia Sofía Shea. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Una genia para mí. Buenas noches a ambos y a todos nuestros compatriotas que están del otro lado de la tela. Un gusto estar con ustedes, definitivamente. Hablaba al comienzo, Sofía, de la importancia de la educación y sobre todo entender. Y hay una anécdota que te voy a contar y voy a contar al aire, que te estaba empezando a contar en privado. La importancia de entender lo que uno lee. Había una época, en la época de la dictadura militar, que ya no sabían cómo callarle a mi padre, a papá, y entonces ya no bastaba con la interferencia, sino que se sacaron la obligatoriedad de tener un carnet de locutor para poder hablar en radio y televisión, y el que no tenía, no podía hablar. Entonces se hizo una especie de reciclaje de todos los conductores, en la cual yo participé también. En ese momento yo había vuelto de Buenos Aires, de Argentina, de vivir 12 años en Buenos Aires, tenía 18, 19 años, no hablaba guaraní, y entonces una de las materias clave era el guaraní. Entonces, ¿qué hice? Aprenderme todo de memoria y aprender una lección que el día del examen tuve que leer en guaraní toda una lección, y yo no sabía lo que leía. Claro. ¿Entendés? Entonces, claro, yo aprobé y decía, tenía que decir ñataní, peteí, curiacaraí, buirajú, imbembiretá, baja, mongacuá, imbembecuérape. Creo que está bien. Hasta ahora me acuerdo de esa lección y sin embargo, yo ese día no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y aprobé. Por eso hablaba de lo que es la educación y la importancia de entender, y no solamente algunos que van y rinden de memoria, ¿verdad? Porque luego... Sin duda, la educación sufre uno de los terremotos más importantes en su historia, porque justamente la tecnología hizo que nosotros usemos tecnología como medio de comunicarnos, de vender, de relacionarnos, pero no así la tecnología se incorporó en las aulas. Y eso, Paraguay es uno de los países más rezagados. Y sí, bien lo decías, como enseñábamos y aprendíamos de memoria. La memoria es sumamente importante ampliarla, pero hoy día aquí yo tengo la memoria 500 GB, entonces 500 megabytes creo que, no sé. Pero acá yo guardo en este teléfono la capacidad de 10 millones de mentes, de intelectos. Entonces,
¿Por qué es importante la lingüística? Cuando vos decís no comprendía lo que yo leía y me aprendía de memoria, porque es importante cualquier idioma, guaraní, inglés. El inglés tendría que estar transversal en todas las edades, desde jardín hasta el tercero de la media, porque la lingüística es la herramienta o la disciplina que el cognitivo utiliza para construir el conocimiento posterior. Entonces, si yo no sé leer, si no identifico la letra, el símbolo de las letras, no puedo entender la palabra, obviamente que no voy a tener el concepto y la imagen holográfica de esa palabra. Ese es el problema que tenemos en Paraguay de la comprensión lectora. Y estamos aplazados y tenemos un nivel en la parte de lingüística y matemática, o sea, de la vara para abajo, no quiero ni decir, porque me duele, pero sí estamos aplazado en comunicación y matemáticas. Tener memoria es muy bueno. Claro que sí. Pero que es mucho mejor entender lo que lees, porque hay gente que no tiene buena memoria y la única opción, creo que para que le quede en la cabeza, es primero comprender lo que está leyendo para luego poder explicarlo o decirlo, ¿verdad? Así mismo, lo que pasa es que justamente usamos la pirámide de Baum, que es leer, entender, memorizar. Claro que tenés que tener memoria de lo que estás leyendo, claro, para ir construyendo sobre eso nuevos conocimientos. Porque justamente esos saberes previos me permite a mí construir nuevos saberes en cada cosa que yo leo. Entonces, es importante ampliar la memoria, pero no es importante medir la memorización, que es lo que seguimos haciendo. Una educación bancarizada. ¿Qué quiere decir eso? Voy a clase como maestra, doy un contenido, veo lo que pasa después de 3 meses, recogiendo a través de una evaluación el resultado de mi enseñanza. Por eso que la educación del mundo hoy día no está estructurado en la enseñanza y sí en el aprendizaje. Porque ¿cuál es el objetivo del sistema educativo? Son los aprendizajes. Entonces ahí tenemos que dar vuelta. Y es un vuelco paradigmático que estamos trabajando hace rato en Paraguay, pero muy incipientemente y en pequeños formatos, que es el currículum basado en competencias o en habilidades. Ahí ya entro a meter palabras muy pedagógicas que las madres deben entender. Que hay un marco curricular. ¿Qué quiere decir un marco curricular? Son aquellas competencias que yo tengo que tener. ¿Y cuáles son hoy día? Comunicación asertiva, por lo tanto debo manejar 2 o 3 idiomas. ¿Por qué? Porque el lenguaje, repito, construye las habilidades para nuevos conocimientos. Comunicación, trabajo en equipo. Hoy día las escuelas en Singapur, en Corea, disculpen que lleve esto a modelo, los alumnos ya no se sientan como aquí, entran y es como una oficina, trabajan en equipo. Entonces, acá sí hay una escuela de Santa Rita, en Crecer, que tiene organizado de esa forma su aula. Tiene varias aulas, varios grados divididos por vidrios. Entonces llega un momento que el debate se abre y la sala se abre. Aprendizaje cooperativo y colaborativo, que no son las mismas cosas. Yo puedo cooperar en la construcción de la solución de un problema y la ejecución, colaborar para la ejecución. Son habilidades diferentes. Ese marco curricular que estoy citando, ahora dije 3 nomás, por lo menos tenemos que tener 10. Y aprendizaje intrapersonal, el manejo de mis emociones, la necesidad hoy día de tener la capacidad de ser flexible. Aprendí hoy y mañana nos sirve lo que aprendí. Entonces, esa resiliencia, esa capacidad, yo tengo que aprender en aula. Eso tiene que salirse del marco teórico. Claro, y debo practicar en el aula con mi maestro. Pero el nivel del maestro, estamos hablando de educación, pero ahí entramos en un tema también muy delicado, la preparación y adaptación de el nivel de nuestros educadores. Para mí tiene la reforma educativa, porque ya malversaron tanto el término de transformación. Para mí tiene 3 grandes ejes. Obvio, este es un proceso con mucho sacrificio que hizo el MEC, tiene grandes líneas, después varias políticas, que está apenas en el concepto, no se trabajó todavía
Por ejemplo, el currículum, el marco curricular, el currículum. ¿Y qué significa eso? Ahí quiero verles cómo se van a pelear. ¿Por qué? Porque meter cosas no es tan peleado. Sofía, vamos a meter manejo financiero de los alumnos. Perfecto. Vamos a meter inglés. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos alumnos sobresaturados de disciplinas. Entonces, ¿cómo voy a seguir cargando? Sacar las materias dentro de un currículum, para un currículum nuevo, va a ser una batalla campal si tenemos esta actitud como estamos teniendo como sociedad. Que todo lo que veo está mal. No sé de qué se trata, pero está mal. Eso tiene, para mi punto de vista, tiene mucho que ver toda la eterna lucha política que hay en este país. Estamos en elecciones hace años ya para mí. Llevamos como 3, 4 años corridos de elecciones, entre una cosa a la otra, el retraso por la pandemia, de que se tuvo que retrasar las elecciones municipales y luego así vamos. Y todo entra en un campo de distorsionar una realidad. No vamos a entrar en profundidad en ciertos temas porque realmente no tengo ganas de entrar en una discusión donde a lo mejor el que está del otro lado está muy mediatizado o muy polarizado hacia un lado, donde no es, pero sí hay que tocar ciertos temas, ¿verdad?, que son el tema de la transformación educativa y todo lo que generó y cómo se utilizó para mal, creo. Claro que sí, o sea, el discurso electoral, debemos cambiar el discurso, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Debemos cambiar el discurso. Claro. El problema es que nos robaron, el debate político nos robó el debate técnico. Y usted dice, pero vos, Sofía, también te metiste en la política. Es cierto, incursioné, porque ya no sé desde dónde incidir para que mi país tenga una educación que dé oportunidad a los hijos de ustedes, que están ahí atrás. Porque hoy día estoy trabajando con un gobierno de Paraná, por ejemplo, aquí en nuestro vecino Brasil, con el gobierno de Colombia. Entonces yo veo cómo las decisiones de otros países son más asertivas, porque el debate técnico es por sectores técnicos. Entonces, vamos a discutir qué materias vamos a sacar entre los técnicos, porque no sabemos hoy día, en 5 años, qué tienen que saber los jóvenes. Son algunas materias transdisciplinarias que tenemos que saber, que sabemos que tienen que saber. Por ejemplo, ofimática, te decía yo. Nosotros comenzamos con dactilografía, hoy día es Excel, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, en mi época teníamos que saber inglés, pero no todos aprendimos el inglés. En 1970, 1980, 90, 2000, 2010, el inglés sigue siendo estructural para la construcción del conocimiento. ¿Pero por qué? Porque todo, no solamente porque toda la producción de conocimiento está en inglés, porque el lenguaje de las máquinas está en inglés. ¿Y qué está pasando hoy día? Las máquinas aprendieron nuestro lenguaje. ¿Ustedes no se dieron cuenta que los PC nos hablan como nosotros? Ese no es el lenguaje de las máquinas, señores. El lenguaje de las máquinas es código, precódigo, todo lo que trabajamos con los niños en programación. Es una disciplina que nos permite el pensamiento computacional, otra habilidad dentro de tus 3 o 4. Estamos haciendo entonces el marco curricular. Ese marco curricular tiene que estar estructurado entonces en las competencias que queremos que tengan los paraguayos, en su perfil de salida, y ojalá todos del tercero de la media. ¿Por qué digo todos en el tercero de la media? Porque nuestra deserción en el ciclo del nivel medio es altísima. De cada 10 se reciben 4. No puede ser. No terminan el colegio. Entonces, la deserción al ser alta, yo no estoy pudiendo formar un capital humano para darles nuevas habilidades en un mundo que cada año se tiene que rever cuáles son las profesiones que van a cambiar gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos. ¿La deserción es por qué motivos? Te voy a dar 2 fundamentales. Un terremoto, Sofía, ¿eh? Porque hay varias cosas. Podemos pelear un montón con profesores. Una fundamental es lo económico. Eso te iba a decir, el entorno socioeconómico, claro. Y otra fundamental es el currículum más aburrido que no sé qué que le damos a nuestros Eso te iba a preguntar. Porque terrible. La gente, yo le digo, ¿por qué seguimos dando estas materias? Inclusive contenido, porque fíjate que estamos diseñando en esta mesa la transformación o la reforma. Bueno, vos no estás diseñando a nosotros. Como quieran. No, porque ustedes están opinando. Nosotros somos tus alumnos hoy. Este marco curricular que nos da a nosotros
nosotros la suerte de habilidades que tienen que tener nuestros alumnos al salir del tercero de la media. Si voy a trabajar, por ejemplo, pensamiento crítico, que es relevante para el creativo, yo no puedo ser creativa si no autocritico mi trabajo o critico. Nosotros tenemos prohibido la crítica en Paraguay. No sabemos criticar porque creemos que eso está... Yo estoy en contra de vos. Claro, pero bueno, eso es algo... Primero te voy a hacer una pregunta y espero que seas benevolente. ¿Nos vas a hacer un examen al final de este programa? No, yo quiero... Espera. ¿Nos vas a hacer un examen? ¿Cómo se va a medir? ¿Del 1 al 5? ¿Qué miedo me está dando esto? No, lo que pasa es que es procesual. Ya no hay que calificar. No hay que calificar. Claro bueno, que no. Te pregunto, una de las cosas... Te digo para ir un poquito a... Sí, disculpa, esto es apasionante y es muy... Es que así peleamos entre maestras. Aquí en Paraguay hay tanto talento, las maestras son tan talentosas, pero están por fuera de estos debates. Lamentablemente, eso te iba a decir justamente, yo lo que encuentro en falta, hablaste de lo que son las críticas y acá en Paraguay no se puede criticar, pero es porque no se conoce, para mi punto de vista, mucho la crítica constructiva, ¿verdad? Donde vos estás tratando de criticar algo constructivamente. Enseguida ya van al lado malo, su cerebro se bloquea, no es capaz de abrir la mente para recibir un poco más de información. Otra de las cosas que a mí me gusta es charlar en debates, pero no intentar cambiar la opinión de la otra persona, simplemente poder debatir y exponer mis ideas, que a lo mejor alguna le cala a alguien, ¿verdad? Pero acá hay muy poca educación en cuanto a debate también, porque en ciertos debates lo que se busca es el confrontamiento, ganar audiencia a lo mejor, y de eso no se trata. De hecho, nosotros en nuestro programa de radio, hay gente que no entiende, perdón, que en la misma mesa tengamos diferentes posturas políticas u otro tipo de ideas. Es que política es discernir, disentir. Si nosotros acá los tres pensamos igual, estamos perdiendo tiempo. O 4, 5, 6 personas. Estamos perdiendo tiempo. Porque justamente política es tener... Y es más, como yo le enseño a mis alumnos. Yo di una idea, vos tenés prohibido decir la misma. No, pensamientos laterales. Vos tenés prohibido decir la que elijo. De esa forma construimos, porque la educación es construcción. Yo debo construir la solución hoy de la problemática de la basura de Asunción, por ejemplo. Si todos vamos a pensar igual, ¿para qué me voy a ir a la escuela? Entonces, la política, los debates de los escenarios políticos inciden en la forma de debatir en la educación. Bueno, y tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Exacto. Justamente ya que hablamos de la... ¿Sí? No, es que siempre me viene a la cabeza que hablando de la política, como estás hablando, el nivel de preparación de muchos políticos y políticas que nos gobiernan y que son los que inciden con sus votaciones en mejorar la educación, deja mucho que desear. Entonces no les puedes pedir que entiendan cómo es la educación, cómo tiene que ser. Siempre, además me da vergüenza ajena cuando utilizan la educación para sus fines políticos y no se dan cuenta que es un capital brutal para el Paraguay, de crecimiento, de transformación, de abrir la mente de los nenes y de las nenas que están estudiando para que se autovaloren y tengan esas capacidades que me ha gustado mucho. Lo siento, estamos de acuerdo en las capacidades de que tiene que tener una persona, ¿no? Pero siempre entiendo que por la ignorancia de muchos de esos políticos restringen la discusión a dos cosas y la educación es tan amplia. Tal cual. Y vos estás tocando un tema, José, que yo a veces no duermo pensando. ¿Por qué? Porque nosotros no comenzamos todavía a debatir el marco curricular, currículum, porque todo es, y luego después los programas de qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar, vamos a meter o no tecnología como medio, ¿para qué vamos a enseñar? Vamos a construir realmente todos los aprendizajes que tienen que tener los niñitos. Por ejemplo, vamos a ir a un aprendizaje. ¿El pensamiento crítico le voy a enseñar en primero, segundo y tercero de la media? No, desde el preescolar. Lo que voy a aumentar es la complejidad para que él tenga ese pensamiento crítico, inclusive conectando con el pensamiento científico, el pensamiento complejo. Eso voy a ir complejizando. Entonces, ¿el contenido dónde queda? Porque nosotros tenemos una educación basada en el contenido. Estamos desesperados por meter contenido a nuestros jóvenes. Contenido, contenido, contenido. Ahí perdimos. ¿Por qué? Porque vivimos la era de los contenidos. El contenido está en la punta de la mano. Lo que tenemos que asegurarnos es que los procesos le brinden las
los aprendizajes. Por eso que viene PISA y todas estas evaluaciones estandarizadas internacionales que nos pegan palo por la cabeza. ¿Hasta cuándo vamos a meter bajo la alfombra, y esto sí es para los políticos, dejando de resolver el fracaso escolar, la deserción? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros niños y adolescentes de 15 años no lean? Tenemos más de 1 millón de jóvenes que no leen. Entonces, ¿qué le espera a ellos? Te quiero contar una anécdota que pasó hace 2 o 3 años con una compañera de radio. Publicó una foto, ella venía en un colectivo y estaba leyendo y publicó una foto porque en los asientos individuales, en 2 filas o 3 filas, había personas también leyendo. Entonces publicó una foto que fue trending topic, fue a nivel mundial, y no sabes todo lo que le retaban de algunos países porque no entendían qué tenía de raro la foto. ¿Te das cuenta? Imagínate, el hábito. Imagínate, le retaban diciendo qué es lo que tiene esta foto, pero ellos no, claro, desde otros países que están acostumbrados a la lectura. Así es que la lectura, repito, la lectura, independiente que sea en texto, porque yo soy muy digital, acá tengo toda mi biblioteca, independiente desde donde vos llegues a ese momento de inmersión de palabras, de letras, de frases que hacen que nuestra red neuronal esté continuamente mejorando. Porque yo al salir de este programa voy a ser diferente, porque aprendí con ustedes. Nuestra red neuronal tiene momentos de inmersión hoy día fantásticos, porque la educación tiene el impacto de lo multimedial. Por eso que los PDF, y voy a terminar con esto, un PDF que se te envía o que se levanta en una nube que tiene Paraguay, que no es nada inteligente, después voy a hablar de la ingeniería de la educación, porque eso es otra cosa. Un PDF no tiene ningún impacto mayor para mí que como un libro. ¿Por qué? Porque es plano. Yo hoy necesito pasar el PDF para que el contenido sea capaz de levantar la curiosidad. Otra habilidad que los alumnos de por vida tenemos que tener. La curiosidad es una habilidad o una competencia que tenemos que darle a los jóvenes siempre y al adulto también. Vienen y me dicen, ma, tal cosa, no, eso yo ya aprendí. Fíjate si investiga un poco y mis hijos, si me están viendo, se van a reír. No, eso yo ya aprendí. A vos te toca aprender. La curiosidad es una habilidad que se instala gracias al maestro, gracias al contenido. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy en el diseño de los contenidos? Porque competimos contra todos los contenidos que están acá. Ese es el problema. Tenemos una competencia voraz con los contenidos de TikToker, de todas las plataformas, de todas las redes sociales, que hacen que está diseñado para generarte adicción. Entonces, ¿qué pasa con mi libro? Yo les digo que para leer más pongo en modo avión, porque tengo en el mismo dispositivo. Entonces, ¿cómo hago que la curiosidad sea un hábito en mis alumnos? Enseñándole desde preescolar hasta el tercero de la media. Por eso le decía que este es el marco curricular, en donde después diseño el currículum donde están las disciplinas, que es qué aprender. Sofía. ¿Cómo vamos a meter tecnología? Más vale, gente. ¿Cuándo vamos a instalar la tecnología como medio de aprendizaje? Pero por favor, si no hay ni redes en alguna zona. Pero no hay... bueno, esa es la ingeniería que te digo. Sí, ya. ¿Visteis perdón, que se interrumpa, las declaraciones de Bill Gates hace unos días hablando de la inteligencia artificial? Es verdad que ya lleva mucho tiempo, pero ahora en estos últimos años, digamos, se ha democratizado, se le ha dado acceso al gran público, ¿no? Sí. Y él hablaba de cómo esa inteligencia artificial, ChatGPT y otras, va a facilitar y democratizar el aprendizaje si se sabe utilizar, porque cualquier persona en cualquier parte del mundo, aunque tenga escasos recursos y no pueda ir a estudiar, tiene todo el conocimiento a través de esa herramienta, ¿no? Sí. Es como un profesor virtual, salvando la distancia. A mí me apasiona esa clase de educación. Hace rato estoy en eso. Ahora bien, la inteligencia artificial, así como lo decís, tiene aproximadamente 70 años. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los...? Vamos a tener que conceptuar rapidito qué es una inteligencia artificial. La gente cree que es suprainteligencia. No, es un sistema de programación que fue capaz de aprender como nosotros aprendemos. ¿Y dónde más dejamos datos nosotros? Yo entro al Google y estoy dejando mis datos. Todo. Yo entro a Instagram, yo miré nomás la foto, Sofi. Ya dejaste. ¿Por qué
ustedes ven, por ejemplo, un tweet que vos ves cuánta gente vio tu tweet y no está el nombre. Pero sí, del otro lado están los nombres que vieron tú. Entonces, ¿qué quiere decir un sistema de programación que me permite a mí aprender? Por eso es Machine Learning, un aprendizaje automatizado, que se comercializó mucho y también dio origen al Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. ¿Por qué toqué los dos temas? Porque eso tiene ya mucho tiempo dentro de las ciencias de inteligencia artificial, que gracias a que se comercializó, las academias se quedaron un poco más tranquilitas. No, nosotros vamos a seguir pura y limpia, con lo analógico, las catedrales del conocimiento. Mentira. Miren, en noviembre, el 30 de noviembre se lanzó fuertemente en España el impacto de la inteligencia artificial en construir un paper, en un proyecto. Pero ¿qué ocurre con eso? Si vos no tenés intelecto, yo ahora tengo Notion, bajé. Vos tenés que guiarle a la No, te dice mentiras. Yo coloco y dice cosas de Sofía Shade, porque me habrán visto en el aeropuerto de Seúl o de Singapur, que yo vivo, me salió que yo vivo en Mongolia. Yo me fui 2 veces. O sea, con mis compañeros, o sea, no tienen la capacidad de darte todavía. ¿Por qué? Porque es un sistema informático que no es que le digo qué tiene que pensar, sino que le digo, mira, necesito este tema y pensar lo mejor posible. ¿Qué significa pensar lo mejor posible por un sistema informático? Gracias a todos los datos que en el mundo tuvimos. Pero quería cambiar de tema, pero bueno, sí, ahora seguimos. Vamos a ir venir porque tenemos todo el programa para nosotros. Quiero pedirle disculpas a la audiencia, que parece que la senadora no va a llegar y era muy importante escuchar la visión desde parte de una política. De una política, justamente porque vamos a entrar en otro tema que quiero escuchar tu opinión antes de seguir hablando sobre la educación y la inteligencia artificial, en la falta de una buena alimentación en los niños, que luego tienen un problema de comprensión y de aprendizaje, porque justamente los primeros 1000 días son tan importantes de nacidos, que luego la asimilación a lo mejor no es la misma. Luego hablamos de eso. Pero bueno, es verdad que le podés decir a la inteligencia artificial, te voy a preguntar algo, pero tenés que contestarme como si fueses periodista o si fueses un doctor. Totalmente. Es verdad, o sea, ellos tienen, y te voy a decir más, ¿qué personaje te interesaría del pasado que esté en una sala de clase con nosotros aquí? Rodríguez de Francia. Rodríguez de Francia sentado aquí con nosotros. Sí. Se hace el avatar de Rodríguez, se le coloca todo lo que él fue y los alumnos le van a hacer preguntas y él va a contestar. Eso es ya. No es futuro, es ahora en las salas de clase. Obviamente que la gente dice, esto es una fábula, Sofía, lo de la... Cuando salí en diciembre de Barcelona de un curso, salí así como que todos mis árboles de certeza se cayeron. Entonces, rápidamente el ser humano trata de convalidar lo que sabe, cómo va a seguir con la vida. ¿Por qué te dije eso? Porque realmente Paraguay tiene que aprovechar de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si yo te pongo 2 de los fracasos escolares que hace rato tenemos, comprensión lectora y matemáticas, nosotros tenemos que trazar un modelo predictivo, ¿sí? Un modelo de programación, ¿sí? Que me permita a través del RUE, en donde estén todos mis 1.350.000, estoy inventando aproximadamente, de alumnos del sector público, que me determinen en tiempo real la deserción. Qué agresiva, Sofía. Sí, señores, nosotros no podemos tener en diciembre la deserción de estos alumnos y no tenemos luego en diciembre. Se da cada 5 años la evaluación. ¿Por qué es importante determinar a través de un modelo predictivo la deserción y cómo lo vamos a hacer eso? Significa que vamos a tener que tener un sistema inteligente para la educación paraguaya, como el alumno Héctor entra a su Instagram, entra a la plataforma y sé todo lo que hace. Para eso necesitamos, ingeniería de la educación, una ley de protección de datos.
otro tema. Ley de protección. Bueno, Otro tema. estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cosas tan importantes y resulta que algunos chicos todavía estudian debajo de un árbol, Terrible. algunas maestras van en una canoa, en burrito, en animalitos, atravesando lodos, barros, sin luz, sin baño adecuado. Todavía estamos hablando, imagínense de que estamos hablando, ¿no? de una infraestructura en algunas zonas absolutamente pésima y desastrosa. Vamos a un corte y ahora seguimos hablando. Ahora volvemos. Me encantó. Seguimos debatiendo con Sofía. Sofía tiene tanto que compartir, así que va a ser un placer tenerla todo el programa. Lamentamos con la senadora que no haya llegado porque es muy importante. Ella fue ministra de la Educación, fue reelecta y justamente hace poco se volvió a tocar el tema de la Unión Europea y la Agenda 2030 en cuanto, ¿cómo se llama eso? Subsidio, ¿cómo se llama lo...? El acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión de Europea. subvención con la Unión Europea que se lleva a terrenos que no son... Y sí, pero que son mínimos dentro de todo lo que hay que hacer en la educación. Pero como ya pasaron las elecciones, ahora algunos están recapacitando, ¿verdad? Terrible. Vamos a hablar de tecnología. Ya que creo. estamos hablando de tecnología, vamos a hablar de Shopping China y cómo puedes acceder de manera fácil a esta tienda online que es la mayor tienda de importadores del país. Shopping China, ya se lo he dicho, es la mayor tienda de importadores del país y ahora tiene su versión digital. Si tenés tu celular, compu o tablet, estés donde estés, ya tienes acceso a más de 50.000 productos. Ingresa en la página shoppingchina.com.pi y busca todo lo que necesitas. Aquí tienes todas las categorías con todos los productos que precises. Buscas el que más te guste, lo añades al carrito, selecciona la forma de pago, el envío y listo, ya lo tienes. Y además hacen envío a todo el país. Shopping China es la tienda online, la mayor tienda online de importados del Paraguay. A tan solo un clic hasta la puerta de tu casa. ¿Compras online? Todo el tiempo. Es que al hilo de lo que hablamos, Todo el por tiempo. ejemplo, de Shopping China, antes hablábamos de la educación, que yo creo que los chicos en la escuela van por un nivel pero en su vida diaria tienen el celular, la computadora, con mayor o menor capacidad, más caro, más barato, menos gigas, más gigas, pero es que todos manejan, todos juegan a videojuegos, tienen, si no tienen el amiguito que tiene la consola. No, es como una educación digital paralela, ¿no? Y eso no es educación. A ver, que los jóvenes estén en redes es inclusive un peligro, porque, por ejemplo, los hijos de mis compañeros en Corea, sus hijos no tienen redes. Nadie tiene Instagram, TikTok, o sea, no, hasta creo que a los 18 años le dan redes. Y eso es porque justamente, pero ellos tienen plataformas, como acá se instaló mucho en la época de la pandemia, el término plataforma. Y bueno, vamos a seguir usando de lo que la gente... la educación ya es en parte parcheada con procesos digitales. El MEC el año pasado o antes pasado compró un software que creo que le salió $3.500.000 a $3.700.000. Que en este momento, por ejemplo, yo como ciudadana quiero una rendición de cuentas de qué ocurrió en los aprendizajes gracias a ese software. Porque si yo voy a introducir tecnología como medio para los procesos de aprendizaje, tengo que tener bien claro qué voy a lograr con esa introducción. No meter por meter y para ser innovadora. Entonces, en esas escuelas donde tengo techos caídos, donde no tengo baño, voy a postergarle justamente la única herramienta que va a hacer la igualdad de oportunidades, que es tecnología e internet y las intermediaciones para que vos aprendas a leer en español y en inglés, porque tu lengua madre es guaraní y tenemos estudios que logran aprender. Pasan del guaraní al inglés y mejoran ostensiblemente su español, porque lo que no saben es hablar español, porque no se le enseñó a leer español. Entonces, esas escuelas que hoy día tenemos, que creo que es 3.500 escuelas, tienen que tener como objetivo estratégico esta planificación de la transformación o de la reforma educativa, porque tengo que iniciar por los que tienen peores puntos de partida. Y una reforma educativa no se puede hacer transversalmente en todos los cursos. Lastimosamente no es posible, a no ser que realmente yo tenga un gran equipo de diseñadores en sistemas, con sistemas inteligentes como estamos trabajando ahora para el gobierno de Paraná,
Paraguay sí puede pasar al frente en menos de 5 años. Una transformación o una reforma curricular puede tomarnos más que 5 años. Lo que pasa es que, perdón, no, que cuando los equipos que dirigen, en esta ocasión hablamos del MEC, cuando un ministro, una ministra del MEC pasan unos meses y directamente ya accede a postularse como senador, como senadora, como diputado. O sea, no hay continuidad en las políticas porque se utilizan, yo siempre he dicho, yo no entiendo por qué tú te nombras ministro y al año te vas para postularte a un cargo. En mi opinión no se debería permitir. Mira, yo tengo un sueño, que la gente, que no le cuenten a nadie, ¿sí? Que no nos escuchen. Que nadie escuche. Paraguay necesita de un plan estratégico dentro de la educación, que sea totalmente donde todo el mundo se vea reflejado. Significa que vamos a socializar, definitivamente. Pero ¿socializar qué? ¿Qué van a aprender? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Para qué? ¿Y cuánto nos sale? Es simple. ¿Cuánto nos sale realmente? Ahora hay un business por detrás de estas grandes líneas y políticas que presentó el MEC, que no llega a 2.000 millones. Pero me preguntan a mí, Sofía, ¿es mucho o poco? No tengo idea. Claro. ¿Saben por qué? Porque no se hizo el ejercicio de qué tiene que aprender mi maestro, con qué va a aprender eso mi maestro y para qué va a aprender mi maestro. Eso tengo que darle un business por detrás. Significa que yo voy a necesitar una mesa de recursos. ¿De dónde voy a obtener esos recursos? El primer año, el segundo año, el tercer año. ¿Por qué? Porque eso se hace por ley. Nosotros todo lo que estamos conversando se va a tener que validar en el Parlamento. Y ahí entra lo que vos planteabas. Una persona que no pasó por las academias, ¿qué puede preocuparle de que los jóvenes hoy día sepan de robótica y de mecatrónica? Y encima está el tema, perdón que bien insistí, porque están las elecciones acá todavía y todavía no está terminado realmente todo, están terminando el conteo y todo esto, de personas que hoy por hoy están seleccionadas, están elegidas, sí, la han votado para estar en el Senado o en el Congreso y que está clarísimo que han utilizado una transformación mal utilizada para llegar al poder ganando confusión en la gente. Esa es la gente que el día de mañana va a tener que tomar una decisión. Ahora, te quiero hacer una pregunta y déjame que vaya y venga los chicos, José, ustedes dos. Una de las cosas que me preocupa es, ¿no debería un ministro de Educación ocuparse solamente de la educación y no de la construcción de escuelas? ¿No habría que a veces hacer una separación y que no cargue sobre un ministro de Educación el que sea también maestro de obra y controlar la construcción de toda la reconstrucción de las escuelas del país? En primera instancia no terminé de decirle mi sueño a José, que es de que el ministro esté por lo menos los 5 años, que haya un pacto con la sociedad, con los jóvenes. Yo no le escuché a ningún joven diciendo qué tipo de educación quiere. Yo no leí eso en ningún lugar. Yo no vi un instrumento a nivel país que les haga llegar a ellos, a sus celulares, y que digan qué quiere aprender. Una pregunta tan simple. ¿Qué él necesita aprender en su pueblo, en su distrito, para conseguir un empleo? Entonces me dicen, Sofía, esa es la educación mercantilista. Por favor, 80% de nuestra vida tiene relación con lo laboral, ¿sí o no? Entonces, y en un mundo donde lo laboral sí o sí está permeada por la tecnología, yo voy a estar ajena a eso, en esa oportunidad que me da la universidad. Abro un paréntesis. En este momento, la Universidad Nacional de Itapúa, soy representante del Consejo de Empresas en la Universidad Nacional de Itapúa, en donde estamos introduciendo plataformas inteligentes en la carrera de Ciencias de la Educación, en donde todos los profesores van a hablar inglés. No importa que no seas profesor de inglés. Y todos van a trabajar, maestros van a trabajar programación y algoritmo. ¿Por qué toco temas así tan transversales? Porque en eso tiene que estar pensando un ministro. El ministro tiene que saber de educación. El ministro tiene que ser experto. La educación es una ciencia. Encima, hoy sobre un maremoto. Está sobre un terremoto, donde lo que hoy diseñamos en este currículum, nos pusimos de acuerdo en el marco curricular recién, nos tocamos el currículum. Hoy ponemos eso, mañana está desfasado, resulta que está desfasado. Y la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo, tendría que ser un centro con las universidades de determinar qué tipo de perfil de recursos necesita la industria. ¿Vamos o no vamos a ser un país industrial? ¿Cuándo?
No sé si... Y la base de que el crecimiento de un país es la industria, o sea que no... Es y que el video... estamos en un círculo... Sí, no sé. Sí, no, perdón. Estaba pensando en el video que me enseñaste, que no sé si lo compartiste, Sofía. Sí, Sofía el me video envió el video. de un político argentino que se postulaba hablando de qué país, qué tipo de industria, qué tipo de país se quiere. Si un país industrial, o sea, un país que dependa de la lluvia y del sol. De la agricultura únicamente para salir adelante. Si hay sequía, se va al país, como pasó acá. Nosotros tenemos una tecnología, una agricultura súper tecnológica, y te digo desde adentro porque trabajo en investigación aplicada de suelo. Todo lo que es educación, investigación aplicada, yo llevé a hacer en el impacto de la biotecnología en el agro. ¿Por qué trabajé esos temas? Porque es importante que la producción agrícola de Paraguay tenga cada día visos más sostenibles en el tiempo. Y conocimiento por hectárea es igual a productividad, definitivamente. Entonces el conocimiento está metido en todo lo que es el agro. Ahora bien, ¿qué cantidad de carreras de ingeniería agronómica forman talentos para entender de la agricultura en la nube, por ejemplo? O una agricultura de precisión, por ejemplo. O qué cantidad de minerales necesito por hectárea para aumentar la productividad en el arroz. Todos esos conocimientos hacen parte de la agricultura. Entonces, claramente vivimos gracias a la agricultura y a la ganadería, claramente. Pero claramente bien no es sostenible en el tiempo y en el espacio para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque la tecnología va a seguir generando terremotos y necesidades de habilidades en el paraguayo que no las tiene porque no la está brindando la educación. Yo cuando estoy muy enojada agarro y digo, nuestra educación es un blef. Nuestro sistema educativo es un blef, con todo respeto a la gente que trabajamos y peleamos un sistema educativo competitivo. ¿Saben por qué? Porque la razón de ser del sistema educativo es que vos aprendas. Y esa es nuestra peor debilidad. Quiere decir que toda la parafernalia de la política, del debate, ¿para qué estamos haciendo? Si en la realidad no estoy generando en los territorios aprendizajes que necesitan en ese territorio desde tu brecha, desde lo que no saben matemática y comunicación los niños, desde lo que los adolescentes y estudiantes universitarios necesitan en esos territorios, porque la cadena de valor de los territorios hoy día no es solamente la agricultura y la ganadería, hoy día es servicios. Y esos servicios en los territorios está permeado por esto. Entonces, ¿cuándo vamos a darles a los jóvenes, a tu hijo, mira, la oportunidad de ir a la Universidad Nacional de Itapúa, que es una de las más innovadoras que conozco, porque estoy por dentro, y el rector hoy día es Coene, que fue mi compañero de doctorado, y en diciembre discutíamos a muerte de la inteligencia artificial. Ahora ya cerramos un acuerdo con todo el equipo informático para trabajar inteligencia artificial en su universidad. De eso se trata el debate, de trabajar para mejor todos los sistemas educativos, que hoy día es digital. Entonces, salgamos de aquellos parches, que la Universidad Nacional de Asunción tenga una nube, que las otras 7 tengan nubes por su lado. Una nube para todas las universidades nacionales de Asunción, de Paraguay, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? Que el 75% de los recursos que van del presupuesto va a la UNA. Con todo respeto a la gente de la UNA. ¿Y qué pasa con las otras 7 que se distribuyen el 25%? Concepción, Ciudad del Este, Itapúa, 7. ¿A qué voy? Si nosotros generamos la ingeniería de la educación digital por detrás, va a ser más barata. ¿Qué opinas, ya me da miedo preguntarte, ¿qué opinas de, ¿Por qué? de la educación a distancia, lo que creó la pandemia? ¿Hiciste un análisis de eso? ¿Cómo fue? Una cosa es a nivel mundial, otra cosa es en Paraguay. Eso fue una improvisación tremendamente errónea. Pero está bien, es la que teníamos. Todos los países se lanzaron al mar con el salvavidas que tenían. Paraguay nunca introdujo tecnología como medio, entonces obviamente que no podían retirar y proseguir con su... Y sobre todo, además, la preparación de los propios padres de los niños. Lo que se hizo fue extrapolar clases expositivas,
conferencias exponenciales por medios virtuales, en donde lo que se hizo fue perderse justamente el contacto. ¿Cuál es la fortaleza más importante de una clase presencial? El contacto con los alumnos, el contacto con los profesores. Eso a través de medios virtuales perdiste. Bueno, yo te pregunto ahora, si ya la educación está en terapia en Paraguay, ¿qué pasó con toda esa generación que ha pasado un año, no sé cuánto duró? 2 años de cierre. 2 años y medio, casi 2 años de educación virtual? ¿Qué ha pasado entonces con ellos? Y es la generación perdida. Es una generación. Tenemos 10 años de atraso. No lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. ¿Y por qué eso es importante poner sobre la mesa? Porque eso es lo que no le gusta a los políticos. Esconden. Y vos me podés decir, José, claro, porque vos no estás ahí al frente. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que no aprendieron. ¿Por qué? Porque ese desfase de los jóvenes que hoy se ve de los 15 años que no leen, es justamente por eso. Entonces, ¿puedo resolver ese desfase? Claro que puedo. Por eso hay que mediar sistemas inteligentes. Sofía, sí. ¿Vos crees que este país que tiene una historia tan larga de dictaduras, largas, en donde la dictadura lo que menos quiere es un pueblo culto, lo que menos quiere es un pueblo informado, donde había que ocultar si se leía o no se leía? Libre pensador. ¿Vos crees que realmente podemos erradicar? Porque parece que algunos políticos siguen pensando lo mismo y aparentemente te venden la historia de que quieren tu bien, no bien, pero realmente para lograr el objetivo de ser reelegidos quieren tener un pueblo, ignorante, que sea fácilmente manejable, que con 4 bolsitas a lo mejor, o comprando una cédula de 100.000 guaraníes, que hambre, comida para hoy, hambre para mañana. El problema base para mí es la política que tenemos, porque ahí tiene que incidir todo. Te roban en la merienda escolar, en los desayunos. Qué bárbaro. Es que la educación, y estamos hablando de la cuestión más miserable, de que se hayan robado la merienda, pero en la educación paraguaya, hace 20 años, desde la época del ingeniero Kemper, y un poco antes, ya se introdujo tecnología como medio en las aulas. ¿Dónde está? ¿Por qué pasó la pandemia y nos dimos cuenta que no teníamos nada? ¿Dónde estaba todo eso? A ver, yo creo que es tiempo de nuevos políticos. Y a lo mejor yo me metí a la política porque necesito que mi país tenga una oportunidad. Porque para mí hoy día es un propósito. A lo que voy es, si el político no tiene como propósito su ejercicio de la política resolver los problemas de educación, van a seguir peleándose como vemos ahora. Ellos generan problemas políticos entre ellos y resuelven sus problemas políticos. Y nosotros esperando que se resuelvan los reales problemas del país. Te voy a contar una anécdota que ayer con un hijo me dice, mami, tus abuelos migraron de Alemania, ¿verdad? Sí, amor, sí. Y abuelo te mandó a estudiar al Brasil, me dice. Y sí, porque acá había poca oportunidad. Y vos ahora le mandaste a Irina y a Esteban, 2 de mis hijos, a estudiar a Barcelona, que ya no van a volver. Y le digo yo, hijo, allá ellos se desarrollan, Irina hace hígado. No creo que quiera. Bueno, entonces, mami, ¿qué quiere decir hace hígado? Hace la parte de todo lo que es gastro y experta en que hígado. Hace hígado y la audiencia no sabe qué. Sí, experta, sí. Ella está en una clínica que se llama la Clinic o el Clinic, una de las más importantes en Barcelona de investigación, y es un hospital escuela. Sí. Entonces, a lo que voy es, los paraguayos que tenemos esta edad, tenemos que ser el puente. El puente para esta nueva generación que no tiene por qué salir. Paraguay es uno de los países que mayor índice de salida tienen hoy día los jóvenes en América Latina. Eso me duele muchísimo. ¿Saben por qué me duele? Porque cuando yo estoy con ellos afuera, lloran todos los paraguayos cuando nos reunimos en diciembre en la casa de mi hijo, lloran todo en diciembre porque quieren venir a Paraguay. No hay otro país como el nuestro, pero tenemos que generar, y por eso digo el puente. Esta es la generación del puente. Nosotros, los cuarentones, cincuentones, y hasta ahí nomás digo. ¿Por qué? Porque nosotros en una cierta forma ya realizamos nuestra vida, pero tenemos una
una gran cantidad de jóvenes que necesitan de las decisiones nuestras. Nosotros somos los que vamos a decidir nuestra edad, nuestra faja etaria. Entonces, a tu pregunta, es cierto todo lo que decís. Yo tengo mucho dolor con la oportunidad educativa postergada que tenemos. Y es cierto también que los que toman la decisión tienen tanto ego, que creen que saben todo. Acá entre tres construimos 4 líneas de la educación que tenemos que multiplicar por 3.000, por ejemplo, técnicos para el plan de desarrollo de todo este marco curricular y luego el currículum. Igual no va a ser perfecto, porque la educación hoy día, les repito, es la real política de desarrollo de los países, pero es la que está sobre un maremoto. Cuando vino la electricidad, generó esto, ¿sí o no? En el mundo. Cuando vino Internet, generó esto. Ahora está la inteligencia artificial generando esto. Tenemos que ir a un corte, pero les quiero decir que yo con la mano puedo contar, y con estas dos, un montón de gente que ahora otra vez está en el Congreso con una doble moral enorme, que utilizó a muchísimos de ustedes para que sean reelegidos a base de mentiras. Así que a ver qué nos espera en esta nueva legislatura. Ahora volvemos. Esto, repito otra vez, estos son debates técnicos. Entonces, la educación necesita de la mirada multidisciplinar. Como yo le decía, si nosotros queremos que el alumno sea crítico, enseño a que él sea crítico desde las matemáticas, desde las lenguas, o sea, la transversalidad. Exactamente así es la construcción de la nueva educación. Yo tengo que tener agendas paralelas como país. Primero, si voy a ir introduciendo tecnología como medio de aprendizaje, tengo que saber para qué coloco eso, qué aprendizaje y cómo voy a evaluar en tiempo real. Por eso llamamos LMS, gestión de contenido y monitoreo de aprendizaje. En tiempo real, señores. ¿Por qué digo así? Porque cuando le pregunté al MEC, cuando se compró ese software de $3.500.000, ¿cuál es el sistema de LMS? No, eso después vamos a colocar. No, no podemos. ¿Por qué? Porque ahí entra lo importante que vos decís. Si yo tengo un fracaso escolar tipificado por organismos internacionales que no aprenden, no leen o no comprenden lo que leen, ese es mi objetivo estratégico urgente y matemáticas. Entonces voy a meter eso primero a mi sistema inteligente y te voy a proveer a vos allá a lo lejos, en la escuela caída, una herramienta a distancia que vos me puedas aprender con una maestra que tenga en el teléfono el sistema que ella esté ayudándole al chico y nosotros desde el MEC o la sociedad estemos monitoreando el consumo de ese contenido para determinar cada 15 días, cada 22 o cada mes qué niveles de aprendizaje él tiene. ¿Eso se puede en tiempo real? Se debe en tiempo real. O sea, si Paraguay va a invertir en tecnología como medio de aprendizaje, si va a ser como lo estaba haciendo, es otro blef más. Sí, porque además decían, vamos a entregar no sé cuántas laptops, no sé, pero ¿qué hay en esa laptop? ¿De qué te sirve? ¿Un Word? ¿De qué te sirve? O de un contenido que se consume sin tener un sistema de evaluación digital que me dé a mí el resultado en tiempo real y que yo, mamá, pueda determinar qué contenido consumió hoy mi hijo. Porque eso también es importante. El apoyo de las madres, aunque las madres no estén preparadas para la pedagogía, pero es un derecho que la mamá pueda recibir. Y si la mamá tiene aplicaciones de todas las cosas, ¿por qué no va a tener la aplicación? Sí. Es que así tenemos en colegios privados en Paraguay. ¿Eso es más caro? No. ¿Por qué es más barato? Y te digo esto porque es importante. Vamos a pelearnos por el dinero que vamos a destinar. Se va a hacer préstamos. ¿De dónde vamos a sacar? Vamos a suponer 2.300 millones. Este puede ser un número que no sea al año que tenemos que invertir. Ahora es 1.100 millones, ¿sí? Que invertimos en la educación año. Yo necesito el doble. ¿De dónde voy a sacar esto? Vamos a prestar. ¿Qué tipo de yugo me va a tener el que me presta? Porque no te olvides que esos no son cooperantes, son nuestros acreedores. Claro, vamos a tener que pagar. Negocio para ellos. Exacto. Entonces,
si yo voy a colocar tecnología, ¿cuál es el problema del maestro? Que pierde su tiempo entre el 35 al 45% en la gestión del conocimiento, en crear contenido, en resolver la evaluación, en controlar los exámenes, en levantar a esta plataforma que tenemos. Yo conozco maestras que se levantan de madrugada a cargar los datos porque en esa hora la plataforma del MEC no está colapsada. Ya, va más rápido. Entonces, si yo eso voy a hacer, le estoy agregando trabajo al maestro. Si yo coloco un sistema inteligente que recoge el dato en la interacción del alumno y en la sala de clase, 40% menos de trabajo ya tiene el maestro, porque toda la gestión y administración del alumno en tiempo real. Pero ¿qué va a ocurrir con el tiempo del maestro entonces? Va a personalizar los aprendizajes. Bueno, lo siento, quiero volver a un momentito, me hizo acordar al tema de la pandemia, la desesperación de los padres ante la falta de preparación de muchos y educación de muchos, cómo se encontraban desesperados sin saber cómo explicar en su casa a sus hijos lo que estaban viendo en la información en red, cómo estaban desesperados. Entonces entraban en un círculo de desinformación absolutamente colapsado y ahí se dieron cuenta las carencias que ellos tenían. Ahora seguimos con ustedes. Una de las cosas que a mí me gustaría poner en el currículum es que dijiste vos antes, educación financiera, pero también me gustaría poner educación animal, contra el maltrato animal, lo que es el medio ambiente. Empatía. Empatía contra eso. Pero ahora te vamos a hablar de la mejor inversión que para mí es la tierra. Atención, KQP, Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Todo. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayú-KQP y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero y alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elijas lo tienes a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata a sola firma. Son ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Puedes encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. ¿Quieres agendar una visita? Quiero. Muy fácil, comunícate con un asesor de forma gratuita al asterisco 8722 desde cualquier línea o al WhatsApp directo 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Estaba mirando justamente a través de la aplicación ¿Te das cuenta? el terreno donde me puedo comprar o no comprar. Últimamente estoy poniendo de ejemplo un anuncio de una marca de neumáticos de hace muchísimos años que tenía un velocista que se llama Carl Lewis. Me encanta. En donde estaba el velocista en la posición de empezar la carrera, agachado. Taco de salida. ¿Cómo se llama? Taco de salida. En el taco de salida, pero estaba con unos zapatos con tacones altos rojos de salida. ¿Vos viste, te acordás de esa imagen? No. Impactante es la foto de perfil, él con unos tacones altos así y decía: la potencia sin control no te sirve de nada. Toda la información o todo lo que podamos darle de tecnología o de información, si no hay un control, pues una guía... a Sofía que vea. Mira. Es muy fuerte, sí. ¿Verdad? La potencia sin control, todo lo que es la información, si no está bien tratada, la tecnología, si no está bien, porque tiene que haber un proceso de edades, yo creo, donde tiene que ir avanzando en la tecnología, en los accesos, tampoco va a servir de nada si no hay una buena... Bueno, la tecnología genera terremoto en todos los ámbitos. Es como un tren bala que vino y el que mete la mano le come la mano. Tiene que subir. Entonces, cuando nos preguntan en 5 años cuáles son las profesiones que se van a automatizar, esos temas no se tocan en Paraguay. Todos los trabajos y en todos los países se toca. ¿Por qué? Porque si hoy día la inteligencia, ¿qué es una inteligencia artificial común que todo el mundo usa? Un Excel, te contaba, es un Excel, es un sistema inteligente de manejar datos financieros. A su vez, asimismo se trabajan, y lo que hoy día se trabaja mucho son los trabajos automáticos rutinarios. O sea, todo lo rutinario vamos a perder cuanto antes. Entonces, ¿y cuál es el capital humano que tiene Paraguay? Es justamente en ese ámbito. Entonces, estamos preparando a través de la educación para esos nuevos empleos que prometemos. Que vienen. No estamos preparando. No. Entonces,
seamos honestos y transparentes y establezcamos un punto de partida, tabular, o sea, de foja cero hacia donde queremos ir, pero diseñando esa nueva realidad, independiente que no sepamos cuáles van a ser las profesiones que van a desaparecer cuanto antes, pero hay algunas que ya hay atisbos de varias que ya pueden desaparecer o ser ayudadas con la inteligencia, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito del diagnóstico, en la medicina a distancia. ¿Por qué yo no puedo ofrecerle a mis compatriotas unos modelos de diagnóstico a distancia que una enfermera pueda manejar con enfermedades mucho menos complejas? Claro que podemos. O sea, la tecnología en la salud también lo hace sostenible y lo hace posible el acceso que no estamos teniendo. Querida Sofía, dentro de las cosas que van a cambiar hay cosas que no van a cambiar, sí, como es el tiempo, y el tiempo voló. Sí. Se nos fue el tiempo, Sofía, es apasionante escucharte, vamos a seguirte teniéndote y hablando si tenés tiempo, porque realmente es apasionante. Se nos fue el tiempo, perdón. Y dentro de las nuevas profesiones, por ejemplo, es los que manejan drones, que son muy contratados, CMs y muchas otras profesiones que van a ir saliendo y que van saliendo y van dejando. Sofía, ¿le querés? No, que a veces le preguntas a un nena o una nena qué quiere ser de mayor y muchos de ellos ahora te dicen quiero ser youtuber y claro, quiero ser influencer. Pero que en China y en Corea ahora están pidiendo títulos universitarios para que sean influencers. O sea, va a ser una profesión, definitivamente. Pero que tengan una base, unos estudios. Obviamente, que tengan un compromiso social, porque no te olvides que hoy decir cualquier cosa también es verdad. Sí. O sea, la posverdad o la noticia falsa se impone y a mucha gente que no tiene ese espíritu crítico o el conocimiento crítico, claro, no puede saber si es cierto o es mentira. Entonces, gracias a Héctor, José y a todos los que nos están mirando, la educación es la herramienta que tiene que emocionarnos. ¿Saben por qué? Porque es la que construye nuestros día a día. Yo puedo ser una profesional altamente competitiva en un mundo donde lo digital viene. Y le voy a contar la historia del Go, bien rapidito. El chino comenzó a jugar el juego Go, que es un juego que ni no entiendo, y por una plataforma de Londres. ¿Qué ocurrió? Le ganó la plataforma al chino. El chino se echó a llorar en plena juego. ¿Por qué? Porque le puso su mundo patas arriba. La inteligencia artificial le ganó. A lo que voy es, cada día que pasa van a haber tecnologías nuevas. Eso no quiere decir que corramos detrás, pero de que sepamos cómo se va construyendo eso es una obligación. Bueno, a lo mejor la siguiente Sofía Shade que esté acá es virtual, ni siquiera sea ella. A lo mejor hay una robot, ¿se acuerdan la robot Sofía? Es verdad, gracias Sofía. Esperemos verte más a menudo. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Ahora volvemos. Hola, Alfonso, ya le damos la bienvenida a Alfonsito. Estos temas políticos, hoy no fue política, pero últimamente cada vez hablamos menos de República Animal. Alfonso hoy está, miren, muy sucio. Porque sí, pero ahí quiere que le rasque la panza. Porque se repartió por todo el patio de la casa. Aunque él no puede caminar, él se arrastra con lo que serían las rodillas y los codos para hacer sus cositas, porque él tiene un problema de movilidad. Para los que siempre preguntan y creen algunas veces que es un muñequito, no es un muñequito, pero sí que tiene problemas de movilidad y no puede caminar. ¿Qué historia vamos a contar hoy, José? La de Donna. ¿Le parece bien? Vamos con Donna. Adelante. Vamos con Donna. Donna es una gatita. Vos la elegiste, así que contá vos la historia de Donna. Ah, bueno, pues Donna es una gatita que viene de por ahí cerca de Samber. Una camada. De una camada. Una camada, bueno, ya saben que nosotros estamos a favor de la castración para evitar estas camadas indeseadas. Y salieron pues bastante diferentes los gatitos, entonces se fueron yendo, Yo creo que eran diferentes camadas nomás. Sí, pues serían eran diferentes madres, sí. Bueno, entonces Donna es una, no sé si quedó la última o casi. Nadie la quería porque era feísima, decían. Parecía una ratita, por ahí veremos alguna foto. Además tiene la particularidad de que las uñitas de las patitas delanteras las tiene como deformadas. Entonces nadie la quería. Salían de otros colores, y se quedó y yo dije, esta la quiero. Mucha gente pregunta si es un puma porque tiene exactamente los colores de un puma, Donna. ¿Qué raza es, José?
Se llama raza Abisinia y es una raza, además, por lo menos ella es súper tranquila, súper mimosa, tiene una belleza y la están viendo en las fotos. Parece efectivamente un pumita pequeño, una pumita pequeña. Pero de chiquitita parecía una rata. ¿Ves cómo no se puede prejuzgar y nadie la quería y al final es una diosa? Eso, es importante, castraciones masivas, ojalá se trabaje mucho y tenemos que trabajar en eso, en el no maltrato, en el no abandono de los animales, que siempre tratamos de hacer esta sección que le llamamos República Animal, animándote a que no los maltrates. Y si ves animalitos en mal estado, denuncies, pidas ayuda para que le podamos, entre todos, hacer esta gran cadena de favores y ayudar. Y sobre todo, viste que hablamos en educación, es importante en los colegios enseñar. Sí, integrar, aparte de todo lo que estábamos hablando de esas habilidades, como algo básico, ¿no? No como un... como se dice, como una materia, sino como parte de la personalidad, respetar a los seres vivos, y esperemos que este nuevo gobierno que empezará en agosto, ¿no? Sí. Se tome en serio esta... Bueno, depende. ¿Por qué? Porque senadores y diputados suben en junio. Claro. Y el presidente sube el 15 de agosto. Bueno, pero en breve tendremos un nuevo gobierno y esperemos que se tome en serio porque, por ejemplo, la Secretaría de Protección Animal creemos que deja mucho que desear y esperemos que este nuevo gobierno se tome más en serio ese tema que el anterior. Hablando de tecnología, que hablamos con Sofía hace un ratito, les quiero recordar que estamos en Instagram y en TikTok como el Salón @elsalón_NPI, y ahí van a poder ver todas las entrevistas que hacemos en el programa, extractos de lo que nos contaba Sofía, así que síganos, @elsalón_NPI. Bueno, yo le estoy mandando una foto, estoy usando la tecnología, tanto hablamos de tecnología que ya, pero tengo que usar lentes para ver. Sí, viste que había unas tecnologías que es unas lentillas que ya tenían, ¿cómo se llama? Unos lentes de contacto que tenían. Sí, llevan integrados unos sensores, unas camaritas, de estos hay, de todas las gafas que se utilizan ahora para la visión 3D y para todo lo que es la... ¿cómo se dice? No es la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Es que no sé de qué hablas. Las gafas que te pones así, realidad virtual, realidad virtual. Que Ni por idea cierto, tenía. ¿se acuerdan del creo que tema no te estaba ni escuchando, te voy a ser sincero, qué malo. No, ya sé. ¿Se acuerdan del metaverso, el tema de la empresa de Mark Zuckerberg, de Facebook y demás, sí, que estaba tan en boga? ¿Sabe que están abandonando el metaverso? A la pucha. Ese mundo virtual en 3D... Bueno, qué interesante. Para mí sí es muy interesante porque la tecnología es muy interesante, pero tienen que saber utilizarla. Los nenes están siempre con el celular en la mano, pero es importante también que se diviertan, pero que aprendan también, que utilicen. Es una enciclopedia, tener la enciclopedia en la mano. No hemos hablado de la producción de videojuegos, por ejemplo, en Paraguay, la producción de robótica, la robótica en Pato. Bueno, eso sí tocó Sofía. Robótica. Ahora volvemos. El Carburador. Buenas noches, ¿cómo están todos? Te conectamos con la diversión, el humor y los mejores grupos musicales. En el oscuro silencio. Con entrevistas y entretenimiento para toda la familia. También vamos a descubrir nuevos talentos. Si nos deja, haremos con las nubes Si vos tenés un talento, comunicate. 94153-702. De la mano de Jorge Osuna López, El Carburador. Sábados 21 horas. NPI nos conecta siempre. Lindo programa, intenso programa. Sofía realmente me parece una genia y mucho que avanzar, mucho que hablar y me gustaría realmente escucharla más. Lástima que la senadora Blanco Pelar no pudo estar porque hubiese sido muy interesante escucharla también. Aquí, ¿qué cosa? Creo, solo un detalle, señalo para allá porque ahí estaba. Claro, digo que aquí está señalándote, joven, no hay nadie. Creo
que deberían contar con personas como Sofía en el nuevo gobierno, como expertos en educación, expertas, más allá de los colores partidarios, ¿no? Sí, no sabemos si la van a llamar, nunca No, pero se Paraguay se merece tener a personas como ella. La verdad que me parece súper interesante. ¿A quién agradecemos, José? Bueno, agradecemos a Complot porque nos viste todas las semanas con estas camisas tan estupendas y los jeans que ya sabemos que no se ven, pero están. Bueno, ya tendremos que pasearnos más por ahí. Bueno, es verdad que a veces entrábamos al programa y tal, tenemos que levantarnos un poquito pero más. tiene un secreto, yo no lo hago más porque mi barriga creció mucho. Cuando vuelva a bajar mi barriga ya me verán ahí, o sea, si me ven moviendo por ahí porque bajé de peso. Gracias a todos por seguirnos cada jueves, gracias al equipo que hace posible el salón también y a todos los que se comunican con nosotros a través de las redes sociales y nos siguen, como dijo José, a través de todas las plataformas de NPI y las plataformas del salón también. El jueves que viene más. Nos vamos con música, 21 Pilots con Right.